Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma fácil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarnos nuevamente a un programa de Entre Finanzas e Impuestos. Este espacio está creado para ustedes, amigos empresarios, que desde luego están buscando solución a muchos problemas a los que se pueden enfrentar en el día a día en el desarrollo de sus actividades económicas y sobre todo para cumplir con aquellas obligaciones fiscales. Y si acaso llega usted a tener problemas, para eso nos acompañan especialistas como quien hoy tengo en este espacio para ustedes. Es el doctor Freddy Estrada, que es un especialista fiscal que sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho con un tema que tiene para nosotros que seguramente va a ser de sumo interés. Así que me va a dar mucho gusto presentar al doctor Freddy Estrada. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias Freddy, bienvenido a este espacio de Entre Finanzas e Impuestos, producido por IDC. Amigo, me da muchísimo gusto tenerte y sobre todo platicar temas tan importantes como el buzón tributario. Y no precisamente lo que todo el mundo sabe del buzón tributario, respecto a qué es una obligación, qué es el canal de comunicación que tiene la autoridad con nosotros. Y esto nos podría referir seguramente al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, al artículo 50 mismo del Código Fiscal de la Federación, pero también tú, como entendido de las leyes, de los amparos y todo esto que hace que nosotros como ciudadanos nos sintamos seguros, hay un tema constitucional respecto en el artículo 16, ¿no? De esta forma, ir platicando contigo entre las obligaciones que tenemos como contribuyentes y las obligaciones a las que también la misma autoridad nos hace partícipes, pero pues no tenemos que olvidar esta serie de artículos que al final nos obligan, pero también a otras instituciones no las protege, porque no existe este mecanismo. Y creo que sabes a lo que voy, ¿no? Finalmente, al margen de un artículo 50, de un artículo 42, de un 38, del mismo artículo 16 constitucional, pues nos encontramos a veces en estado de indefensión, porque no podemos responder a las autoridades fiscales. Pero para empezar, dinos, ¿quiénes son las autoridades fiscales? Porque también muchas veces las personas piensan que es el SAT únicamente, y no, creo que hay que aclarar ese punto en primer lugar. Mira, Sergio, me da mucho gusto estar contigo en este programa. Efectivamente, el artículo 16 de la Constitución le permite a las autoridades fiscales llevar a cabo actos de molestia. Ahora, esos actos de molestia efectivamente tienen que estar fundados y motivados. Pero también los contribuyentes deben de saber que no existe solamente la Secretaría de Hacienda. Tenemos autoridades también fiscalizadoras, como es el Infonavit, como es el Seguro Social, como son las Secretarías de Finanzas, ¿sí? Ese tipo de auditoría, de autoridades, ¿sí? Que son las que van al domicilio o que requieren información del contribuyente, establecen un procedimiento de fiscalización. Pero algo muy cierto que tú tocas es ese buzón tributario, y que efectivamente fue creado para dar esa facilidad en realizar notificaciones o actos que lleven a cabo esas autoridades. Y como tú bien lo decías, vamos a entrar al fondo del tema. ¿Cuál es el tema principal? Que ese artículo 42, en su quinto párrafo, establece la obligación que la autoridad, al momento de llevar a cabo alguna de las facultades de comprobación, como lo es la orden de visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la electrónica o la revisión del dictamen, que son las más conocidas por los contadores y por los empresarios, ¿sí? Tienen que llevar a cabo un procedimiento. Y ese procedimiento, en el quinto párrafo del artículo 42, establece
que se va a llevar a cabo siempre y cuando la autoridad notifique a los contribuyentes vía buzón tributario. Pero tenemos un problema, Sergio. Ese problema es que si existe ese artículo en el Código Fiscal de la Federación y las autoridades llevan a cabo ese procedimiento, lo que hace tanto la Secretaría de Finanzas, el Infonavit e inclusive el Seguro Social, que no notifican ese documento, ese oficio, vía buzón tributario, sino simplemente lo hacen de forma personal, por lo cual existe esa incapacidad de la autoridad a no formalizar ese procedimiento. Por lo tanto, si un procedimiento está viciado, posteriormente los efectos deben ser nulos de esa facultad de comprobación. ¿Y por qué te comento esto, Sergio? Porque existe en el Código Fiscal, en el artículo 17L, ¿sí?, la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda le dé esa facultad a las otras autoridades para poder utilizar ese buzón tributario, mismo que hasta la fecha no lo es utilizado simplemente porque no les da acceso el SAT a llevar a cabo ese procedimiento o ese mecanismo de notificar buzón tributario. Y de ahí muchas irregularidades, porque, como lo mencionaste, el notificador a pie llega y en desconocimiento del contribuyente, pues deja el citatorio y después la notificación y el requerimiento. Pero al final el empresario tiene dudas porque dice, bueno, este señor me viene a entregar algo cuando es el SAT quien me debe informar vía buzón tributario, pero también desconoce el contribuyente de las facultades que tiene la autoridad estatal del Estado y la federal respecto a la coordinación fiscal para que se puedan coadyuvar, incluso con el Seguro Social, que existe el mismo tema, y en donde las malas prácticas salen a relucir cuando el notificador cambia las fechas para las presentaciones de la notificación y los requerimientos, etcétera, ¿no? Todo esto se convierte en un grave problema para el contribuyente, porque al final, habiendo el canal adecuado, no es usado y todo esto se convierte en actos de corrupción. Y más que actos de corrupción, Sergio, yo creo que también es importante el hecho de que a veces las personas no estudian, no precisamente es tanto la corrupción, sino simplemente a veces por falta de estudio no hacen valer esos derechos, porque inclusive en una facultad de comprobación, cuando lo está realizando la Secretaría de Finanzas, es una obligación que los legisladores ya plasmaron en ese artículo 42, en ese procedimiento. Sin embargo, al no realizarlo como señala ese párrafo en concreto, considero que las autoridades están haciendo algo ilegal que ya está previsto en la ley. Y cuando la autoridad hace algo que es ilegal y que está previsto además en la ley, no tiene por qué el contribuyente llegar hasta el final de la facultad de comprobación. Esto es, si la autoridad me notifica de manera personal un documento que dice la ley que debe ser por buzón tributario, lo que es correcto es decirle a esa autoridad que está haciendo ese procedimiento en forma indebida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Claro, podemos llevar a cabo ese procedimiento dentro de la facultad de comprobación o esperar a que se nos determine el crédito fiscal, ¿sí?, con esas inconsistencias. Pero ¿sabes qué también es algo bien importante decirte, Sergio? Eso es grave también con los magistrados que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay resoluciones donde yo hago valer este argumento, ¿sí?, en donde les digo, oye, la ley establece este mecanismo. Además, Sergio, en la resolución miscelánea del 2020 se estableció específicamente en los artículos transitorios en el 20 y en el 21, lo pueden leer y consultar, donde dice efectivamente que todas las autoridades estatales y federales que llevan a cabo facultades de comprobación deben de incluir el buzón tributario. Está establecido en resolución miscelánea. Yo te comento, cuando esa conveniencia para el contribuyente, la autoridad no lo hace, no lo toma en consideración. Y a contrario censo, al contribuyente lo aplastan, la autoridad lo aplasta, lo acaba, lo termina. Entonces, si hay disposición expresa, primero que nada está el 42, quinto párrafo. Y luego está esa resolución miscelánea desde el 2020, ¿sí?, en donde se supone que a partir de ese ejercicio, ya la autoridad debe hacer todo por buzón tributario. Claro. Entonces, al no realizarlo, esperamos la determinación, vamos al recurso de revocación o vamos a juicio de nulidad. Y lo triste es que tampoco los magistrados
se ponen a estudiar o la gente que los rodea. Claro. Y eso es grave. Te lo comento por experiencia, donde tenemos que llegar al juicio de amparo, lo hacemos valer y efectivamente nos han otorgado esa nulidad. Esa nulidad en donde el procedimiento de fiscalización queda sin efectos. ¿Ok? Entonces, es algo muy importante porque al fin y al cabo, ese buzón tributario es una obligación que las autoridades deben de realizar su procedimiento de fiscalización utilizándolo. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y seguramente el público se preguntará o tendrá duda respecto a lo que estamos platicando, porque mencionaste algo muy cierto. No, la gente no conoce, la gente no estudia. Y también los magistrados no conocen, no estudian mucho lo que deben ejercer en su actividad para precisamente defender al ciudadano. En ese sentido, si el contribuyente llega a recibir algún tipo de requerimiento bajo este mecanismo, en donde ya nos mencionaste que por resolución miscelánea existe la posibilidad, ¿es resolución miscelánea? Sí, la resolución ok, del sí. 2020. En el, exactamente, de 2020, existe la posibilidad de poder llevar esto a un juicio de amparo y declarar nulo y llano este procedimiento. ¿Es correcto? Sí, claro que sí, nos los permite. Por supuesto O que sea, sí. si llega el Seguro Social ahora a tocar a la puerta de un empresario, ¿recibe o no recibe el requerimiento? Sí, sí se recibe. Se recibe. Pero a partir de que se reciba, por ejemplo, en el caso concreto de las facultades de comprobación, el acto principal de molestia, por supuesto que sí lo puede impugnar desde el inicio, Sergio, que es algo también muy importante. Desde el inicio, atacar esa facultad de comprobación, porque desde el momento que llega esa orden, nunca te señala que puedes o tienes el derecho a presentar un medio de defensa. Desde ahí hay una violación por no darte esa garantía de seguridad jurídica al poder defenderte desde el inicio. Por eso es muy recomendable que cuando llegue tu facultad de comprobación, de entrada se presente un juicio de amparo para verificar efectivamente si la fundamentación o motivación de esos actos son correctos. Y volviendo al tema del buzón tributario, Sergio, yo te digo, en específico, solamente a nivel nacional, yo conozco y me ha tocado, porque he llevado asuntos, de la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo, Ok. en donde específicamente se creó ya y se llama SAT-Q. Y efectivamente dentro de sus sistemas o de internet podemos verificar que ya cuenta con un buzón tributario a raíz de estos estudios o de estos juicios que nosotros hemos promovido a nivel nacional y donde efectivamente hacemos valer que la autoridad está haciendo esa omisión en ese procedimiento. Y ustedes me dirán, bueno, pero al final Freddy podría hacer una reposición de esa facultad de comprobación, porque nos ha tocado el caso que en algunos magistrados nos dicen, efectivamente, si hay una violación, no cuenta con buzón tributario, no tiene esa disposición, ante lo imposible, no podemos obligar a las secretarías de finanzas. Ese es el razonamiento, y si me permites, podemos mandarle a tus seguidores una copia de esa sentencia en donde, no es que exhibamos al magistrado, pero sí nos gustaría que estudie, ¿sí? Con sus secretarios, y que de alguna forma, creo que no le estamos pidiendo nada ilegal. Todo lo que siempre hemos dicho es de forma totalmente transparente, como lo ha dicho nuestro señor presidente, que las cosas deben ser claras y transparentes, y lo hemos hecho. Entonces vuelvo a lo mismo. Fíjate que hay un artículo, es el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde te dice los efectos que va a tener una notificación. ¿Cuándo se hizo esa notificación? Si no se llevó a cabo, si el contribuyente, si la autoridad presenta la notificación. Imagínate en un juicio que tú digas que no se te notificó ese documento tan importante, donde te van a dar a conocer hechos y omisiones previos al levantamiento de la última acta, previos al levantamiento del juicio de observaciones y previos a donde se va a hacer la determinación de la revisión electrónica. Fíjate que ese tema también es totalmente para muchas cosas, ese es otro tema fuerte, pero al final te están haciendo una violación al no darte a conocer lo que está mal, lo que tiene mal la empresa. Es el momento en donde tú puedes llegar a solicitar un acuerdo conclusivo. Claro. Situación que es una violación al no formalizar ese procedimiento. Entonces, volvemos a lo mismo que me dirían, ok, pero va a ser para efectos. Desde mi punto de vista, considero que no debe ser para efectos. Porque si tú niegas lisa y llanamente que se ha llevado a cabo esa notificación con esa formalidad, te dice en el juicio que cuando contesta la autoridad, te dan a conocer ese acto. Y a partir de ese momento es cuando tú te haces conocedor de ese acto.
Por lo tanto, si el plazo de la facultad es de 12 meses y te la dan a conocer hasta ese momento donde te está contestando la autoridad de la demanda, Claro, por supuesto que ya pasaron esos 12 meses. claro. Y desde entonces, desde mi punto de vista, no podría ser para efecto. Debería ser una lisa y llana, porque el efecto que tal, la autoridad fue a tu domicilio, te solicitó información y te vio cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Claro. Lo hizo. Entonces, eso es grave, esa es una situación muy delicada que al final nosotros, como abogados o como contadores, debemos de verificar siempre que esa facultad de comprobación cumpla con esos requisitos. Ahora, de la Secretaría de SATQ, efectivamente de Quintana Roo, ya se preocupó. A lo mejor ellos ya hicieron un modelo de buzón tributario, porque ya lo tienen. Y esa es la pregunta. ¿Tiene que ser el buzón tributario federal o que el Estado implemente? ¿O El, cada entidad fiscalizadora? Fíjate que ese tema tenemos que verlo con el convenio de colaboración, Exacto. porque el convenio de colaboración le permite a las autoridades, tanto estatales como federales, que puedan hacer uso de mecanismos electrónicos. Ujú. Luego, entonces, yo considero que esta entidad federativa ya se preocupó por hacer su procedimiento de fiscalización en forma totalmente transparente. Sin embargo, hay entidades federativas como lo es el Estado de México, que si tú te metes a su portal y le pones buzón tributario, te aparece que no existe, ni se conoce qué es el buzón tributario, Sergio. Entonces, eso es lo más importante, es decir a los contribuyentes, oye, cuando te revisa una autoridad, que cumpla con esta situación. En el Seguro Social está la cosa mucho más delicada y muy grave, Claro. porque ahí sí tú demuestras y le dices al magistrado, señor magistrado, aquí está la plataforma, aquí está el buzón tributario, y sin embargo me va a hacer la notificación de ese documento tan importante en forma personal. Entonces, yo creo que no es correcto. Y máximo, ese artículo 17L del código, de verdad muchas ocasiones pasan por desapercibido algunos artículos, pero esos artículos son una fuerza que nos dan para hacer un buen argumento, un buen concepto de nulidad, a obtener un beneficio a favor de la empresa. Digo, siempre y cuando los contribuyentes pues Claro. estemos al Y día, que tengan ¿no? activado su buzón tributario y sus medios de comunicación, Es correcto. cumplir con este mecanismo para que precisamente cuando se suscite este tema, también la autoridad sepa que sí tienes el buzón tributario y que en el ejercicio del mismo estás reclamando tus derechos. En el caso concreto de las Secretarías de Finanzas, de acuerdo a ese convenio de colaboración, Ujú. todos los contribuyentes, en su mayoría todos, ya tienen ese Claro. porque de alguna manera le informamos al SAT cómo estamos, ¿ok? Ujú. Entonces, ese argumento también, el hecho de decirle al magistrado, oye, yo sí tengo buzón tributario y te demuestro que tengo. Y de acuerdo al convenio de colaboración, las entidades operativas están revisando impuestos federales. Por lo tanto, sí tienen que cumplir. Eso es la importancia del buzón tributario, no qué es que se contiene, cómo hacen, no, sino el efecto y la importancia y la trascendencia Claro. que esas autoridades, Seguro Social, Infonavit, ¿no? E inclusive el SAT, para que tenga esas formalidades, las notificaciones que envía el buzón tributario, debe de cumplir también con ciertos requisitos. Claro, claro. Eso es lo Y importante. muchas veces el contribuyente ve como un arma al buzón tributario y con temor, porque teme ser notificado. Pero ahora que nos das a conocer esto tan importante, sin duda alguna, todos debemos tener nuestro buzón tributario activado por el simple hecho de recibir no solamente la notificación o algún informe de la autoridad, pero sí de terceros que lleguen a notificarnos a pie. Eso yo creo que es lo más importante que hay que considerar en esto que tú nos estás platicando. Y sobre todo, que en este programa entre finanzas e impuestos, especialistas y expertos, contamos con especialistas y expertos como Freddy Estrada, quien se ha preocupado y ocupado precisamente de llevar a cabo toda esta actividad de investigación, no de experimentar, sino de poner a los magistrados, no a prueba, pero sí a sudar respecto a que se involucren en estos temas que se deben resolver desde el momento en el que se empieza a legislar, a crear una resolución miscelánea, una modificación en ley, y no sucede porque lamentablemente
están ocupados y preocupados nuestros legisladores en otras situaciones que vienen a involucrar a los contribuyentes contra las entidades a no tener recaudación, que también ese es otro tema, porque al final quieren recaudar y los magistrados están llenos de trabajo y yo creo que ahora más con este tipo de cosas. Sabemos que en 2 años seguramente no vamos a tener nada nuevo en cuanto a temas fiscales, aunque tengamos el plan maestro funcionando, pero para echar a andar una reforma fiscal, desde mi punto de vista y no sé el tuyo, seguramente hasta 2025 pudiera suceder algo. Mira, Sergio, este tema es de verdad muy importante porque tú pones a recaudar tanto al erario federal como a las secretarías de finanzas en lo estatal que tienen esa facultad de realizar impuestos federales. No puedes, o por lo menos la Secretaría de Hacienda, no puede negarle el acceso Claro. a que sean parte de ese buzón tributario. No puedes recaudar o no puedes llevar a cabo un procedimiento, tú mismo como autoridad federal, tú le estás prohibiendo a las entidades federativas que utilicen ese mecanismo de una alternativa para notificar una disposición que está en código. Y precisamente ¿por qué? Porque así lo establece. Ese artículo 42 en su párrafo quinto te establece deberán. No es que puedas, dice deberán. Y al momento que dice deberán, es forzoso que esas secretarías de finanzas lleven ese procedimiento. Pero si la propia institución federal no les da la posibilidad de utilizar ese buzón tributario, ellos mismos les están amarrando las manos para que lleven a cabo ese procedimiento transparente. Y por lo tanto, sí existen abogados que sí estudian Claro. y que de alguna manera simplemente llevan de la mano tanto a la autoridad como a los magistrados para que hagan conciencia y efectivamente se haga una reforma, pero que empiecen por casa. No puedes empezar una reforma si las cosas están mal establecidas Claro. con las entidades federativas. ¿Dónde queda ese convenio de colaboración? Sergio, esos convenios de colaboración no han sido ratificados y es algo tan importante que lo menciona la ley de ingresos. Cada ejercicio se habla de la ley de ingresos. Claro. Y establece en un artículo, si mal no recuerdo, es el 9 de la ley de ingresos, en donde dicen que todos los convenios que se celebren con las entidades federativas serán ratificados. Así Ese es. es otro argumento de defensa para Así las es. facultades de entidades federativas y no se ratifican los convenios. Así es. En ese momento, cuando tú solicitas que te exhiban el convenio ratificado, no está ratificado. Entonces hay que tener mucho cuidado y de verdad que sí queremos colaborar con nuestro hermoso país, pero que se hagan las cosas o los procedimientos como deberían de haber sido desde un principio, ¿no? Yo Así tuve es. esa fortuna de hace muchos años trabajar en esa institución maravillosa que es el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? La amo, la quiero, pero siento y considero que debe haber gente que de verdad sepa y que ayude a las entidades federativas en ese tipo de problemas que son importantes para que puedan recaudar y hacer cosas positivas por nosotros. Así De eso es. se trata, ¿no? Estas Freddy, pláticas. pues qué buen mensaje nos has dejado, porque al final todos tenemos una obligación en este país, contribuir en primer lugar, pero yo creo que más importante es conocer, estudiar, saber cómo defendernos y sobre todo los empresarios, para no arriesgar tanto, contratar especialistas como tú, a gente que esté preparada y que precisamente logre una defensa oportuna, satisfactoria, con resultados para los contribuyentes que se ven afectados por este tipo de situaciones. Así que una invitación cordial a todas las personas que nos escuchan para que se pongan a leer, se preparen, pero sobre todo también contraten a especialistas que simplemente les van a parar el problema y esto va a ser otro cuento, porque al final no van a arriesgar ni su patrimonio ni sus empresas y simplemente vamos a lograr también tener un México mejor. Así que, Freddy, te agradezco muchísimo tu colaboración en este programa. Las puertas están abiertas siempre al programa. Ya sabes que como colaboradores y entre finanzas e impuestos, especialistas y expertos, pues estamos precisamente ahí esperando a que el empresario llegue, nos consulte y poder atenderlos. Así que, Freddy, nuevamente mi agradecimiento. ¿Algo que tengas que agregar al final? Sergio, muchas gracias, ¿no? Por esta oportunidad, este espacio. Para mí es un gusto, siempre lo he comentado, me divierto, me apasiono, pues al final creo que nos pagan, ¿no? Eso es lo importante. Me Entonces, encanta la idea. estoy a tus órdenes. Igual. Y estoy a la espera, ¿no? Pues público, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y no se olviden que en una próxima ocasión no solamente tendremos un episodio importante,
sino un tema más para conocer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.